Sean todos muy bienvenidos. Soy Susana Chico y junto a Luis Saldes hoy damos inicio a un hito muy especial para la comunidad de gestión de proyectos en nuestra región. Estamos lanzando el primer episodio de la segunda temporada del podcast del Programa Internacional en Buenas Prácticas de Gestión de Proyectos Mineros. Así es, Susana. El año pasado partimos con este sueño del programa internacional en donde solo éramos Perú, Sur Perú y Norte Chile. Y este año tenemos el orgullo de decir que se nos une el capítulo Andes Patagonia de Argentina. Así que ahora somos 3 países los cuales estamos unidos por un fin común, que es llevar las mejores prácticas en gestión de proyectos mineros. Así es. Y para abrir esta nueva serie de 7 episodios, no podíamos tener a nadie mejor. Hoy nos acompaña Nilo Vilcahuamán, un referente con una trayectoria impecable en la industria para conversar sobre un tema que quita el sueño a cualquier gerente, la gestión de riesgos. Muchísimas gracias. Bien, sí, muy buenas tardes. Por aquí me encuentro en Lima, Perú, y agradecerles por esta muy grata invitación, la cual yo con muchísimo agrado la voy a atender. Y para empezar un poco presentarme, mi nombre es Nilo Vilcahuamán. Nací en Perú, en Tarma, los Andes de Perú, y tengo más de 35 años de experiencia en ingeniería y casi la mitad de ellos en obras industriales y dentro de ellas en obras de construcción minera, ¿no? Entonces esto abarca muchas especialidades técnicas, así como muchísimos temas de gestión y entre ellos un tema tan valorado como es la gestión de riesgos, ¿no? Que es el tema que nos convoca. Genial. Mira, para romper el hielo con nuestra audiencia de Chile, Perú y Argentina, cuéntanos un poco sobre ese proyecto que marcó un antes y un después en tu visión de la minería. Al pasar de lo técnico a lo estratégico, ¿qué habilidades priorizaste y cuál es hoy esa filosofía de gestión y pilares innegociables que te han permitido tomar las decisiones más arriesgadas para asegurar la rentabilidad de un proyecto? Sí, excelente pregunta. Básicamente, en todos los temas constructivos tenemos una base de éxito que es la planificación. Sin una planificación, ningún proyecto, así no solo sea minero, va a obtener un éxito. Sería una aventura un proyecto así, ¿no? Entonces, partiendo de eso, la planificación nos empieza a abrir muchos retos en la gestión, porque la planificación viene desde el tema del recurso humano, de la procura, las compras, las adquisiciones, adelantarnos a ver esto con los look aheads, usar herramientas para poder planificar y muchísimos aspectos que pueden ayudar a esta gestión de planificación, como por ejemplo partir desde el presupuesto meta. No todos entendemos muy bien el presupuesto venta y el presupuesto meta, que es nuestro objetivo, y este realmente va a marcar los objetivos, tanto técnicos y luego qué tenemos que hacer para lograr. Dentro de lograr esto, sabemos muy bien la identificación de los stakeholders, porque involucran todo nuestro tema. Y luego la tripulación que vamos a llevar, por decirlo así, en nuestro equipo, nuestro organigrama de obra, para toda la gestión que debe ser adecuada al nivel de exigencia del proyecto, de calidad, seguridad, producción, control de proyecto, ¿no? Y que debe ser adecuado a la talla, insisto, del proyecto, porque eso tiene que ser a medida. Todos los proyectos son diferentes, lo sabemos, es parte Ujú. del reto, ¿no? Y todos tienen una talla diferente, ¿no? En exigencia, y no solo por niveles de exigencia, sino muchas veces los temas logísticos también influyen siempre en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, teniendo toda la base de la planificación, dentro de esto corresponde hacer el análisis de riesgos para tener una base de los riesgos. Los stakeholders traen sus propios riesgos en la gestión.
El tema geográfico de ubicación trae sus propios riesgos. En la pandemia, lo que todos nosotros creo pasamos en construcción o estuvimos relacionados con la pandemia, Ujú. no, los retos cambiaron, fueron diferentes. ¿Es factible aplicar un seguro por un caso de siniestro o por un caso de atraso? En la pandemia, nuestro contrato lo incluía, alguien lo incluyó, no era un tema de tomar riesgos para ver qué seguros uno tiene que poder haber contratado o no. Una cosa es nuestra lógica racional como profesionales, seres humanos, no, pero claro, es lógico que debería ser así, pero ese lógico que debería ser así no está escrito en nuestros contratos. Y tampoco nosotros muchas veces nos hemos preparado de ponerlos o en una adenda o relacionarlo al contrato para que tenga un peso cuando vayamos a discutir estos temas o a discernir estos temas con el cliente, ¿no? Entonces, es por eso que también, ahora insisto, es necesario medir al cliente, porque a veces algunos clientes son sensibles. Uno les envía una carta el primer día que empieza la obra y dice, pero vamos a empezar así, ¿cómo es posible? No, que me envíes una carta, pero señor, es una formalidad en el contrato. Entonces, ¿cómo se trata a un cliente? Hay que saber en nuestra experiencia, medir, porque sí le voy a enviar la carta, pero probablemente primero debo ir a buscarlo y decirle, advertirle, mire, esto va a ser así, o Sí. hacer un kick-off meeting con ellos para poder rayar la cancha, como se dice en Chile, ¿no? Y tener las reglas bien claritas para el partido, ¿no? Para jugar un partido limpio, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que todo esto suma a que podamos nosotros identificar los riesgos que se puedan venir. Nunca nos va a faltar el ingenio y todas las áreas siempre van a poder aportar, ¿no es Sin duda. cierto? Hay muchos temas, hasta incluso culturales. Por ejemplo, yo les comenté un poco en el último proyecto que estuve en Chile, no había personal, no había mano de obra, la disponibilidad de mano de obra en Chile cada vez es mucho más difícil, compleja, razones habrá, no es motivo de esta reunión, pero digamos, la solución a este tema fue traer personal extranjero. Y qué casualidad, yo conociendo Perú, empecé a llevar peruanos. Llevamos 1.143 peruanos, lo tengo clarísimo, 1.143 obreros peruanos. El número preciso lo tienes. Sí, porque Es un aproximado. no, es un 1.143, yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, esto no es sencillo, porque el cliente tuvo que reconocernos el sobrecosto que esto tiene, nos demandó otra logística, porque por temas migratorios podían estar el 14 por 14, pero ellos querían regresar a la casa, todavía había temas de pandemia y muchos temas que esto acarreó, ¿no? Y con el riesgo de lo que involucraba trabajar con un personal que no tiene las mismas costumbres, las mismas formas. Yo puedo decir que, digamos, el personal chileno bastante entrenado a una instrucción. En Chile las instrucciones se dicen una vez y se cumplen. Probablemente esa es una de las cosas que a mí más me agrada, ¿no? En Perú somos algo más creativos, sobre todo en la parte de personal de mano de obra directa, ¿no? Se tiene que hacer así, pero un peruano te va a decir, sí, pues también se puede hacer así, y también se puede hacer así, y también se puede hacer así, y mejor, ¿por qué no lo hago así? ¿No? Entonces, ¿cómo medir eso en un riesgo? Entonces, Sí, sí, se puede hacer. Entonces, es cuestión de decir, oye, mira, esto es una realidad, más que una percepción, una forma de experiencia, es mi experiencia puesta ahí y nosotros reforzamos la parte de seguridad, ¿no? Nos pusimos mucho más colaborativos, si se puede decir, con el tema de seguridad. Y bien, sí, es cierto, tuvimos nuestros problemas, pero al ser más agudos, al estar más cerca con las instrucciones de la gente, repasarlas, repetirlas, nos fue muy bien. La experiencia fue agradable, todos siempre acarrean sus problemas, pero el macro de la solución fue positiva. Terminamos el proyecto en los plazos, en los reconocimientos de las ampliaciones de plazo. Puedo decir que eso también es plazo, porque logramos sí. el reconocimiento y el costo que conlleva esto. Y así fue uno de los riesgos, ¿no? Y así identificar la primera parte,
insisto, para no alejarme de los conceptos, es la planificación. Dentro de la planificación nos van a salir los riesgos y estos siempre son mutantes. Tendremos que ir manejándolos durante el desarrollo del proyecto. No, sin duda, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces siempre hay que estar atento a todo lo que pueda generarnos una desviación, un riesgo. Sí, entonces, bien, de eso se trató esta experiencia y la base de poder identificarlos y entender de que los riesgos van a venir por todos los lados, por abajo, por arriba, la derecha, izquierda, por todos lados, ¿no? Y van a ser cambiantes, ¿no? Entonces, importante actualizarlos y muchas veces nos gana en las obras la gestión de riesgos. Nos gana el quehacer diario y lo encargamos casi siempre o al área de calidad. Oye, ¿cómo estamos en eso? Actualízate porque de la sede lo están pidiendo, ¿no? Y listo, le hace una pasada, ya, ok, envíalo, listo. Oye, son la misma que la vez pasada. No, le cambié unos puntos y comas. Listo, pero no es la idea. La Sí, idea es sentarse con el equipo y ver y nos va a ayudar mucho. Entonces, la experiencia de esto ayuda mucho a poder entenderla realmente porque yo pongo ejemplos. Uno de ellos es por decir, sí, oye, los cables eléctricos, ¿cuál es la cuantificación, el metrado, la cantidad que hay que comprar y qué tipo de cable? Así me dijeron de la obra que era tanto. Oye, pero pasó por control de proyectos y lo verificaste contra el presupuesto, ¿cuadra o no cuadra? Sí, pero es que el viejito se fue de viaje, porque esto, la bajada, acá, ok, listo, compra nomás. Pues. Claro, salimos comprando más cables que no eran, y esto también viene relacionado con un riesgo. Hasta esos detalles tienen que pasar por un ojo más crítico. No, yo no sé si se califica como riesgo en el estándar, pero para mí todo es un tema de que hay que ir con los riesgos del día a día, no solamente sentarse a ver, hoy día pongámonos creativos, a ver qué cosas encontramos de riesgo que puedan venir. No, nos van a salir hasta en las compras, ¿no? sin duda. Oye, Bueno, por ahí va. Sí. Adelante, Nilo, Luis. mira, mira, súper interesante lo que estás conversando, porque de hecho se liga con la pregunta que yo te tengo para ti, que efectivamente, en mi experiencia, y que bueno, la estoy corroborando ahora contigo, siempre he visto la gestión de riesgos como un tema burocrático muchas veces, que claro, el corporativo está pidiendo que llenemos ciertas planillas y que demostremos de alguna forma que estamos gestionando riesgos, pero no existe un mindset de verdad, digamos, donde tanto los líderes del proyecto como los que evidentemente eso drena al equipo, tenga la real importancia de lo que es una gestión de riesgo. Entonces, mi pregunta apunta a cuál sería tu consejo en función de tu experiencia. Muchas veces, no en el 100% de los casos, obviamente, pasar de esta gestión de riesgo que se hace una vez o dos veces en el proyecto, en un taller, en un hotel, digamos, como dices tú, se ponen creativos y cumplimos, o se hacen en oficina, cómo poder llevar esto al mindset de terreno y a mantenerlo actualizado, al vivir la gestión de riesgos en terreno. Sí, sí, excelente, porque mira, justamente, y para ser muy puntual en mi respuesta, en mi opinión, esto viene de la cabeza del gerente de proyecto o el gerente de operaciones, si es el corporativo, digamos, ¿no? Para que realmente esto se haga. Como si nosotros recordamos en Chile y en Perú, cómo empezó a desarrollarse los estándares de seguridad respecto a hace años, muchos años anteriores. No tanto en Chile como en Perú, esto empezó todavía con una seguridad bastante básica, incluso se contrataban a personas profesionales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, porque eran buenos, ¿no? Y por ahí se empezó así. ¿Y hoy dónde estamos? En niveles donde realmente esta es una profesión de gran interés, de gran prestigio, de gran valor, no, ya no es una ayuda nada más, sino que es un área con profesionales muy dedicados, muy desarrollados. Hoy la pirámide de Bir es una Biblia realmente en la construcción dentro de toda la esfera minera y luego vienen otras áreas donde también, otras formas de empresa, de construcción que las van adoptando, pero en minería, digamos, ha habido un gran desarrollo. ¿Y cómo se logró esto?
con la visión de alguien, con la insistencia, la insistencia, la insistencia, y se nos metió a la sangre, ¿no? Entonces, hoy nadie duda el valor que tiene ponerse un cinturón de seguridad, es elemental, nadie lo duda. Y el que no lo hace no está acá en el nivel que debe estar, ¿no? Entonces, es una cosa tan elemental, lo pongo como ejemplo. Igual debe ser el tema de los riesgos. Este foro es muy importante porque ayudará a entender que realmente se pueden evitar muchos temas. Hay que verla antes de que llegue, ver a tiempo los problemas que nos podemos evitar con los riesgos, con las facilidades que nos puede dar allanarnos el camino, quitándonos o minimizando los riesgos, o los controlamos, o los admitimos, los asumimos, o los trasladamos, o los negamos, no sé. Y esto debe de salir, debe ser una costumbre en general, pero esto viene por las cabezas. Si el gerente de proyecto o director no tiene ese chip, nadie lo va a asumir. Va a ser muy difícil, el reto va a ser más grande que el jefe de producción se encargue de los riesgos, ¿no? El de calidad lo asuma, porque no todos en la obra están de aquí para allá con sus problemas del día a día, y los riesgos quedan al final como que, bueno, oye, alguien lo está pidiendo, ¿no? Entonces, y muchas veces también el cliente no lo exige, se preocupa más en la producción, en la documentación, en los programas, pero no en los riesgos. Y eso podría venir a ayudar mucho, no solo desde los contratistas, sino desde los gestores o desde los mismos clientes, que puedan saber que los riesgos es lo tan importante que se tiene que siempre estar evaluando, analizando qué hacemos con ellos, ¿no? Oye, Nilo, me gustó mucho tu ejemplo, este parangón con los riesgos de seguridad, porque efectivamente en minería esta evolución que ha tenido la seguridad es ejemplar, en el sentido de que tú ves a cualquier persona en faena y nadie va a cuestionar que la seguridad es lo primero, antes que cualquier cosa, y existe un convencimiento real de que así es, pero la gestión de riesgos del proyecto para poder lograr el éxito del proyecto, ese mindset no lo hemos podido transmitir como en la dimensión de seguridad o riesgos materiales. Sí, correcto. De acuerdo con el comentario, Luis, sí, correcto. Nilo, y en ese sentido, claro, muchas veces la gestión de riesgos está en papel, digamos. En tu experiencia, ¿cómo has logrado traspasarla en tu rol, por ejemplo? ¿Cómo lo hiciste en la época de pandemia, por ejemplo? Esta experiencia tuya tan interesante que fue trabajar en Quebrada Blanca en la pandemia. No puedo dejar de preguntar eso. Bueno, como ya pasó la experiencia, y probablemente escuchen algunos colegas míos, amigos también, nosotros en Quebrada Blanca fuimos un consorcio. Y al ser un consorcio, el reto se hace un poco mayor porque venimos de diferentes culturas. No digo una mejor y peor, diferentes culturas. Pero en este caso dio la casualidad que nuestro socio en Chile era mayoritario y nosotros teníamos la minoría en el consorcio. Entonces, eso indica que la dirección principal, o si había alguna diferencia, el socio mayor decía, no, mira, ¿sabes qué? Ya no discutamos más, es por aquí, 20 grados sureste, y listo, íbamos para allá, ¿no? Entonces, bueno, ok, así son las reglas, así son las reglas, me tocó jugar así, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Y dentro de esto, tengo que decirlo, no había mucha cultura en los riesgos. Más se priorizaba la producción, valiosísimo, no niego que hay que quitarle ningún mérito, ¿no? En la producción, porque de ahí salen todos los frijoles y perfecto, ok, somos contratistas. Pero los riesgos sí me tocó manejarlos o advertirlos o ir a tocar las puertas necesarias, a veces un poco amargas, para poder revisar y poder ver. Entonces, como que los riesgos tienen una gran ventaja cuando uno los logra advertir, porque cualquier otro profesional se da cuenta y dice, oye, ¿y cómo es que te diste cuenta de esto? ¿Qué iba a pasar? ¿Y cómo? Oye, pregúntenle a este viejito qué se viene, ¿no? Como que te vuelves el gurú de lo que puede pasar. Y nadie lo es, de verdad que nadie lo es.
pero todos podemos aportar algo si es que nos sentamos un momento y tranquilamente vemos, oye, ¿qué puede pasar si? Porque empiezan los riesgos así, ¿cierto? ¿Qué puede pasar si sucede esto? Y tenemos los elementos, ¿y por qué no lo vemos venir? ¿Y por qué no lo vemos mejor? ¿No? Entonces, hay herramientas. Nosotros usábamos el LucaGED, usábamos un Six Weeks para prevenir algo mayor por la lejanía, y luego teníamos también un TreeWix, mucho más trabajo para control de proyectos, para los planners, pero es trabajo que se puede hacer y sirve. Entonces nos advertíamos de las cosas y también fuimos potentes en el área de control de proyectos, en administración, perdón, en el área de administración de contratos, para advertirnos con el cliente qué cosas dentro del contrato pueden ser aceptables o qué temas, me refiero a los riesgos, no lo podrían ser. Entonces me tocó tener esa función, esa labor, no exclusiva, la digo, no es un tema mío, no tengo ninguna bandera por esto, pero en este caso me tocó ser el que tenía que tocar las puertas y decir, tenemos que manejar los riesgos. No dicen, ya probablemente dirían mis amigos en Chile, ya viene este pesado con sus riesgos, ¿no? Pero sí nos sirvió mucho y esto logró que finalmente ya se hiciera, como comentaba Luis, se tomara cierta forma que se convierte en rutina y ya, oye, analicemos los riesgos, ¿no? Actualicemos, veámoslo, califiquemos y veamos por dónde salimos. Igual, siempre hay tantos buenos ingenieros en todos nuestros proyectos que siempre con tiempo es mucho más fácil buscarle la solución, porque cuando el agua la tenemos en el cuello, pues solo hay que escapar nomás, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces nos pasa mucho, entonces para eso sirvió, entonces nos sirvió mucho y empezó ya a ser parte del ADN del consorcio, ¿no? Entonces este proyecto duró como 4 años, yo estuve 3 y un poquito más en este último proyecto y fue así. Y en otras experiencias, en otros proyectos, por ejemplo, en Antamina, también para nosotros era una rutina semanal el tema de los riesgos. Cuando hacíamos toda la verificación de la planificación, teníamos que quedarnos porque esto es trabajo. Al final, lo cierto es que no salen gratis los riesgos. Sale con horas de trabajo, con un personal que viene cansado realmente de hacer toda la planificación semanal, meterle los números, de los plazos, las condiciones, y al final vienen los riesgos. Entonces uno siempre toma este trabajo con personal ya probablemente cansado al final del día. Pero no importa, pues para eso estamos, se tiene que hacer, y cuando uno ya lo considera, pues es un trabajo que va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, por ahí es que en todos los casos siempre logramos meter un poquito de esto en el ADN, ¿no? Súper, me parece loable el cómo incorporar este tema de los riesgos al día a día como una rutina, una forma más sistemática, porque siempre que uno está en terreno, o siempre que uno está teniendo una conversación con alguien, aparece un riesgo. Uno lo comenta, pero no lo registra en ninguna parte, por lo tanto después es difícil que alguien lo pueda analizar para mitigar, para poner dentro de la planilla de riesgo. Porque creo que para todos los que hemos trabajado en minería y tenemos en el ADN este tema de la seguridad, el riesgo lo estamos viendo en todas partes. Y no solo el riesgo a las personas, sino que todos los riesgos. Oye, que puede llegar esto tarde, que si no avanzamos con esto nos vamos a atrasar acá. Porque sabemos que todo retrabajo es un riesgo. Entonces, lo que menos queremos es retrabajo. Entonces, yo me quedo con esta sistematización de los riesgos al final de la jornada, al final del turno, para poder recopilar los riesgos identificados en el día a día. Sí, Susana, mira, es muy exacto, muy preciso lo que tú mencionas, porque permíteme ponerte algunos ejemplos, ¿no? De la experiencia, principalmente en Chile, en el área de minería. En Chile yo lo estoy aplicando aquí en Perú, y a mí justo me vengo hoy de la mañana de recorrer uno de los 7 proyectos que vengo manejando hoy, y con mucho grado escucho que me dicen, sí, estamos nosotros haciendo el POD, ¿no? El Plan of Day.
Sí. ¿no? Este es un término que yo lo escuché en Chile, pero obviamente es la reunión de la planificación diaria, que debe ser muy ejecutiva, muy corta, donde debe estar todo el personal de dirección atento. Y de esta reunión es donde salen realmente no solo la planificación en lo que se va a hacer en el día a día, en los compromisos que asume la gente, también van a salir los riesgos. Y muchas veces, cuando las cosas aprietan, nosotros hemos hecho estas reuniones también al final del día para poder evaluarnos. Y esta rutina ayuda mucho. Entonces, si es factible, es fácil, diría yo, lograr que todos nuestros proyectos tengan este tipo de reuniones ejecutivas, que no son reuniones para ir con el cafecito, no a ver, a despertarme, sino son reuniones realmente de trabajo donde si la cabeza, como el gerente de proyecto, está al día liderando esta reunión, va a pasar porque todos tengan la oportunidad de decirnos algo de manera ejecutiva. Lo negativo que puede ser es que a veces estas reuniones se pueden convertir en una explicación o filosófica de las cosas, no tienen que ser muy puntuales porque estas reuniones deberían durar pues 25 minutos a lo mucho. Son fuera de las reuniones de seguridad, son las reuniones con un proyector, un tema, con algo más técnico, muy rápido, qué se va a hacer en el día, qué está comprometido y validando que tenemos todos los recursos para no fallar, porque si no es nuestra última oportunidad de cambiar los recursos hacia otra cosa si no los tenemos completos. No es cierto, muchas veces vamos a hacer un montaje, pero falta un rigger hoy. Entonces, ¿la hacemos o no la hacemos? Porque se enfermó. Entonces mejor cambiamos a otro tema. Es la última oportunidad, porque nadie sabe qué pasó en la noche. Estos PODs son muy importantes no solo por la planificación del día, sino porque ahí se pueden recabar o uno tomar nota de los riesgos que puedan ver. La experiencia de los jefes a veces están escuchando otras cosas o leyendo algunos temas diferentes, ¿no? Es el trabajo, creo, de todo jefe, no solo mirar por el huequito de la cerradura, sino abrir la puerta y mirar el problema completo. Entonces es cuestión de lo que uno escucha y lo que uno ve, y la participación en estas reuniones es muy valiosa, en mi opinión. Bueno, Nilo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Mira, estuve anotando un par de cosas y me quedo con que efectivamente el cambio de mindset que necesitamos llevar a nuestros proyectos en cuanto a la gestión de riesgo va por la repetición. Si bien tiene que haber un sponsorship, como tú bien nos decías, me hizo mucho sentido lo que tú hablabas de las POD, de las reuniones de terreno, y eso de alguna forma conversa con lo que nos dicen las buenas prácticas de PMI, que la gestión de riesgo es continua. Siempre es un proceso iterativo donde vamos identificando, evaluando, gestionando, monitoreando, volvemos al ciclo, y así, y así. Es un ciclo que se repite durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, ese cambio de mindset de la repetición, repetición, ocupar a todo el personal que pueda identificar riesgo, me hace mucho sentido. Y en esa misma línea también que todos pueden aportar. Yo creo que muchas veces se define a la plana mayor, por decirlo de alguna forma, que identifica los riesgos y muchas veces los riesgos vienen de las partes más inesperadas. Como hay un dicho, como no hay pregunta tonta, como suelen decir los profesores, yo creo que también que no hay riesgo tonto. Se tiene que levantar y el líder tiene que dar la confianza a su equipo para efectivamente los levante y se analice. Si no constituye un riesgo dentro del apetito, bueno, se gestionará de cierta forma, se podrá aceptar, por ejemplo, pero no desecharlo. Yo creo que con esas dos cosas me quedo de tu experiencia y aprovechar de agradecerte compartir este momento con nosotros. Tu experiencia es vastísima y qué bueno que hayas trabajado también. Yo con Susana somos chilenos, que te haya tocado trabajar acá en Chile, vivir la experiencia de Chile. Veo que tiene algunos modismos chilenos. Eh, y esa experiencia se agradece y por lo tanto tu tiempo para compartir con nosotros. Sí, absolutamente, Luis. Nilo, el tema de los riesgos es algo que tenemos que incorporar a nuestro ADN. Yo tuve exactamente la misma visión que tú, Luis, cuando te dijiste no hay preguntas tontas, para mí tampoco hay riesgo tonto. Lo importante es poder identificarlo
y hacerse cargo del riesgo, porque es como la calidad. Yo trabajé mucho tiempo en calidad y si en la calidad todo está bien, nadie dice nada, pero llega a pasar algo y ahí queda la escoba. Y con los riesgos es lo mismo, si tenemos todo bajo control, la gestión de riesgo es un cacho, como decimos en Chile, una lata, un desagrado, pero es necesario para que el desagrado no sea lamentable. Y sí, no, yo solo quería compartir que sí es correcto lo que ustedes han mencionado y quería comentarles que también dentro de los riesgos, ya yendo un poco más a los detalles, incluso involucra no solo identificarlos, sino muchas veces como experiencia ver qué riesgos o cómo me cubro de algunos riesgos en la adquisición de los seguros. Ya, el tema de los seguros es un tema bastante complejo, es un mundo legal que tiene muchos aspectos de alcance que muchas veces no es dominada por nosotros, los constructores, y realmente tampoco necesitamos tener ese dominio completo, ojalá sí, pero sí es muy importante entender incluso qué seguros uno compra para cubrir algunos riesgos que pueda tener, porque los seguros es una infinidad de alcances que puedan tener a través de los brokers, de los gestores de seguros. Entonces, esto también involucra un costo, ¿no? Porque adquirir seguros depende del seguro que quiero adquirir yo para cubrirme con temas mucho más grandes, obviamente, ¿no? Entonces, hasta eso involucra este tema. Viene de identificar los riesgos del día a día, pequeños, como dices, todo riesgo realmente es valiosísimo, totalmente de acuerdo, ¿no? Y también tener mucho cuidado con los grandes riesgos que a veces tampoco son tan visibles y que los tenemos que pasar a otro nivel, o hay riesgos que se les tiene que trasladar. Susana nos mencionaba que hay que poner incluso los riesgos, una vez identificados, ponerles un responsable de su gestión. No varios responsables, no un equipo, sino uno a uno, con nombre y apellido, usted se hace cargo de esto y le doy todos los elementos, ¿no? Y muchas veces algunos de estos riesgos son incluso que sobrepasan el tamaño de gestión de la misma obra y tendrían que irse a la sede principal o a comprarse unos seguros para poder cubrir alguno de ellos. Entonces yo quería mencionarles que esto es muy amplio en el tema de los riesgos y con las prácticas que podemos obtener. Súper. Y para ir terminando, como última pregunta, y pensando en las futuras generaciones, que esperan reacciones más rápidas de repente, quizás, con esto de todos los temas digitales, ¿qué competencias crees tú que es indispensable para estas futuras generaciones para que puedan equilibrarse con las habilidades tradicionales de campo, de terreno o de negociación? Ya, por ejemplo, hay una herramienta, Susana, que funciona muy bien desde hace algunos años en nuestros proyectos. Se han generado chats por grupos de producción, de calidad, de varios temas. Muy bueno generar un chat de riesgos y donde estén involucrados todo el staffing, todo el equipo, así como generar otro en paralelo de las lecciones aprendidas, porque las lecciones aprendidas muchas veces las hacemos, bueno, acabó la obra, a ver, reunámonos, chiquillos, para hacer las lecciones aprendidas. Ah, no, pues, Y oye, nadie se acuerda. es muy tarde y ya no es sensible, ya me acuerdo de unas cuatro. Pero si eso fuera que ese chat está vivo, hoy lo voy a escribir y ahí va a quedar. Algo muy similar son los riesgos, ¿no? Porque de qué me vale identificar un riesgo cuando ya estoy mitigándolo de alguna forma. Hubiera sido valioso tenerlo con tiempo. Como bien dijo Luis, estos riesgos van a venir y realmente vienen de cualquiera que interviene en el proyecto. Viene hasta del viejito de bodega, del transportista, del mismo ejecutor, de la gente que está en turno noche, de las compras, viene de todo lado. Entonces, generar un chat hoy es muy bueno para recopilar esto, ¿no? Entonces pienso que esa puede ser una herramienta y si tuviéramos alguna plataforma donde esto ya uno pueda generar qué tipo de riesgo es o calificarlo, ya sería
mucho mejor. No he llegado yo a eso, pero siento que actualmente no sería ninguna locura, ¿no? Pero por lo menos sí generar un chat de identificación de riesgos. Buenísimo. Y uno de lecciones aprendidas. Y de lecciones Sí. aprendidas de todas maneras, ¿no? De lecciones aprendidas y enseñar a la gente que un tema son lecciones aprendidas y otras son malas prácticas. A veces las confundimos. Ok, no es el tema de hoy, pero son dos cosas diferentes. Pero nos das la idea para una próxima conversación, de todas maneras. Las lecciones Claro. aprendidas son un mundo. Así es, las lecciones aprendidas son muy útiles, sirven realmente para cerrar el círculo de toda la experiencia, ¿no? Con el aprendizaje, porque nosotros pasamos como personajes, como profesionales, pero las empresas deben quedar con esta experiencia, ¿no? Es parte de los activos de la empresa. Exacto. Así es parte de los activos de la empresa. Bueno, Nino, no me queda más que darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por tu disposición a compartir tu experiencia, tu conocimiento y compartir este momento con nosotros, que finalmente, de alguna forma, estamos haciendo lo que hablamos, de difundir la gestión de riesgo y estamos colaborando con un granito de arena para cambiar ese mindset que hablábamos durante la sesión. Perfecto, Luis. Yo les agradezco mucho, Susana, por haber tenido esta conversación, por conocerlos. Y yo encantado de volver a reunirme con ustedes, a tener un contacto para ver otros temas que se relacionen a nuestro interés, que es la mejor forma de optimizar nuestros proyectos y de impartir el conocimiento, sobre todo a gente joven que esté empezando y que pueda escuchar un poquito las experiencias de los que ya vamos saliendo de los proyectos, ¿no? Sin duda, nuevamente muchas gracias, Nilo. Un placer conversar contigo y a toda nuestra audiencia. Los invitamos a seguir conectados. Este es solo el primer paso en un camino de aprendizaje. Es nuestro primer podcast de esta temporada. Así que vamos a seguir recorriendo distintos temas juntos a través de los tres países, Chile, Perú y Argentina, en este programa internacional de buenas prácticas en gestión de proyectos mineros. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Muchas gracias, Nilo. Y un caluroso abrazo a toda nuestra audiencia que nos escuchan e invitarlos a seguirnos. Tal como dijo Susana, este podcast es parte de un programa donde tenemos muchos otros proyectos que lo componen, así que la invitación es amplia para que puedan unirse a estas actividades, a informarse a través de los capítulos y participar de ellas. Muchas gracias a todos.